medicina regenerativa hoy en día creemos que se basa en estos tres pilares. La matriz, tendremos las células y realmente las moléculas bioactivas, que serán estos factores de crecimiento, estas proteínas, estas citoquinas, que realmente van a dar estas señales para que de una acción paracrina actúen a nivel de los receptores de membrana y puedan a través del citoplasma llegar al núcleo y hacer esta renovación, esta activación de estas proteínas. Como ven, ¿qué decimos que hacen los factores de crecimiento? Aceleran la curación. Y tendremos que dividir dos partes, en las fases agudas y en las fases crónicas, que es bastante diferente en la utilización de los factores de crecimiento, sobre todo en estas dos fases. Pero vemos en la parte superior cómo cura de forma natural, y en la parte de abajo cuando se le aplican los factores de crecimiento. Vemos cómo se acorta el tiempo y sobre todo en la fase de angiogénesis, porque realmente si no hay sangre, si no hay vasos, no hay una curación. Por ejemplo, vemos en el sistema esquelético una gran problemática en los tendones. ¿Por qué en los tendones? Porque realmente todos sabemos que desde el punto de vista anatómico son elementos pobres en vasos. Y aquí uno de los grandes problemas que nos encontraremos ante las tendinopatías crónicas. Sobre todo lo vemos mucho a nivel del deporte. Realmente cuando hay un ejercicio en demasía, hay un desequilibrio. Perdemos la homeostasis o lo que se le denomina alostasis cuando estamos en un nivel de exigencia superior a nivel de los tendones. Pues bien, vemos que es aquí, en este momento, cuando realmente los factores de crecimiento pueden actuar, y aquí nos actuará sobre todo los factores, como veremos, proangiogénicos, porque son los que realmente nos van a llevar la cantidad suficiente de vasos para que haya una restauración de este tejido, en este caso, como decíamos, del tendón. Pues bien, aquí ven una de las teorías de varios autores, sobre todo el doctor Estelos y, como no, también el matrimonio Nurden, tanto Alan como Paquita Nurden del Hospital de Burdeos, que siempre son personas que han estado hablando sobre este proceso biológico, sobre los elementos proangiogénicos y antiangiogénicos. Los proangiogénicos, sobre todo, capitaneados por el Vascular Endothelial Growth Factor y el PF4 como anti. Y todo ello va regido por el ambiente que tiene en aquel momento la lesión, el tejido. Depende de en qué momento habrá una neoformación vascular, o depende en qué momento, depende del entorno, las sustancias enzimáticas, lo que ellos llaman el PAR1, PAR4, que realmente habrá un decantamiento hacia la neoformación de vasos, o cuando realmente esta neoformación ha terminado su papel y hay un retroceso de los vasos y entrarán en juego los antiangiogénicos. De aquí que vemos que es un balance, un equilibrio que se crean a nivel de los tejidos lesionados, ya sea en una fase aguda o una fase crónica, y que realmente estos factores que pueden llegar a crear este balance a nivel tisular. Realmente, como veréis, hay personas que están a favor, otras en contra, y esto es lógico. Y aquí es un poquito la denuncia que vamos a hacer ahora al empezar, para que realmente uno pueda empezar a ya pensar qué hacen los factores, por qué unos trabajan, por qué unos no trabajan, qué sucede. Pues realmente aquí podemos ver que hay un sinfín de elementos, un sinfín, fíjense, y aquí ponemos unos cuantos de kits que hay hoy en día en el mercado.
solamente son unos cuantos. Pero ¿qué realmente estos kits, a qué sustancias nos llevan? Y esto podemos ver que todas las sustancias son realmente diferentes. Hay aumentos grandes de plaquetas, otros que tienen pocas, otros que realmente no tienen plasma, en fin. Y hay que conocer un poquito el hecho de que los factores trabajan de una forma de modulación entre ellos, de autocontrol entre ellos. De aquí que se ha pretendido que un factor trabaje sobre el músculo, otro sobre el tendón, otro sobre el cartílago, y esto parece ser que no es así. Parece que en los organismos tenemos todos conjuntos y ¿qué nos hacen? Que uno modula realmente al otro. De aquí que la teoría de Eduardo Anitua ha sido y sigue siendo, y parece que es importante, el que queramos hacer una copia, una mímica de lo que pasa a la fisiología, de lo que le pasa a nuestro organismo. De aquí que solamente se aumenten de 2 a 2,5 veces el número de plaquetas. Porque se ha visto que realmente las plaquetas no tienen solamente aquel efecto anticoagulante cuando tenemos una lesión vascular, sino que también tiene este efecto de curación donde hay una lesión, de esta liberación de estas proteínas que tiene en sus granos alfa, en sus granos densos o en sus lisosomas. Y fíjense que cada kit puede dar un resultado diferente, una sustancia diferente. Pues ahora imagínense que aquí con el uso del PRGV Endonet podemos ver que realmente, fíjense, el mismo kit puede dar 5 sustancias diferentes, que no esté activada, que esté activada, fracción 1, 2, la fracción 1 es la pobre, la fracción 2 es la rica, en plaquetas, que puede haber el coágulo, que puede haber la fibrina, elemento pobre en moléculas bioactivas, y que puede haber la supernadante, que sin embargo esta es una fracción realmente rica en factores de crecimiento. Y fíjense que luego, teniendo la fracción 1 y la fracción 2 activada, podemos coger un porcentaje de la 1 y un porcentaje de la 2, y esto podemos hacer aquí un sinfín de cambios. ¿Cuándo lo haremos? Depende el tejido que vayamos a tratar. No es lo mismo tratar una lesión aguda muscular que un tendón, es completamente diferente, o el cartílago, no tiene nada que ver. De aquí que luego utilizaremos concentraciones diferentes dentro de utilizar la misma técnica, el PRGV Endonet, que es el que realmente conocemos. Aquí un poquito la estandarización de la técnica de Eduardo Anitua, el hacer la remoción de unos 20 a 40 centímetros cúbicos de sangre, unas 4 o 5 horas no habiendo tomado ingesta de alimentos para que no tengamos cargado de grasas, azúcares, etcétera, nuestro plasma. Luego la centrifugación, que depende si utilizamos el tubo de 9 o de 5 centímetros cúbicos. Luego la separación, esto normalmente a cargo del cuarteto de aire que tenemos en nuestro equipo. Y entonces la activación con cloruro cálcico, porque también veréis que hay momentos que hay técnicas que se activan, otras que no se activan, que se actúan con bobina trombina, que se actúan de diversas formas. Y entonces ya tenemos listo para aplicarlo en quirófano o en el despacho que sea adecuado para su utilización. Hay unos factores puntuales que realmente, pues una técnica que utiliza muy poca cantidad de sangre, que realmente se activa con cloruro cálcico. Realmente esta técnica no tiene células blancas, no tiene leucocitos y tampoco tiene hematíes, ya que los leucocitos, como sabéis, son elementos cargados de elementos inflamatorios, y que realmente hemos visto que cuando se inyecta dentro, por ejemplo, de una rodilla sensible por la sinovial, por la membrana sinovial, normalmente crea un proceso inflamatorio elevado con no una buena satisfacción para el paciente. De aquí que es una técnica que realmente rechaza los leucocitos. Y realmente esto, un estudio de Monse, que ha hecho una valoración de todos los trabajos prospectivos randomizados
tipo 1, el máximo nivel a nivel mundial. Y hoy en día hay 47, hasta hace una semana había 47 publicados y fíjense, 21 a nivel de los tendones. Pero curiosamente empezamos en el 2002 a trabajar y allí no había ningún, del 2002 al 2005 no había ningún trabajo de nivel 1. Y a partir, ven que desde 2006 hasta ahora, pues los trabajos han ido aumentando. ¿Qué quiere decir? Pues aquí, como todos nosotros estamos aquí hoy en día en estas jornadas, ¿por qué estamos? Porque nos gusta aprender, discutir y poder ir avanzando en el camino. Pues bien, ven que es interesante este número de trabajos, cómo la gente tiene mayor interés. Pero vamos a ver qué va a pasar. Podemos ver lo que hemos dicho antes, que hay este sinfín de kits que nos dan, como ven ustedes, estas diferentes cantidades, que si plasma, que si no plasma, que solo plaquetas, que aumento de plaquetas, que leucocitos, que células rojas, etcétera, etcétera. Ven que es un auténtico pupurri. Y como decimos siempre en medicina, es difícil sumar peras con manzanas. Pues este es el gran problema que tenemos. Y fíjense a nivel de los tendones, todos estos trabajos, y estamos hablando de prospectivos randomizados, nivel 1 de evidencia científica. Pues fíjense la formulación. En estos casos 5, utilizando la membrana de fibrina, el gel, el activado, el no activado. Fíjense que todo es diferente. Las dosis aplicadas, pues unos son de una inyección, otras de 2, otras de 3. Los resultados se han valorado pues entre 0 y 3 meses 13. Fíjense, más de 3 meses, 8. Vemos que es muy difícil poder hacer un estudio comparativo entre todas estas sustancias. Cuando con los ligamentos, pues vemos que pasa lo mismo, 7 de nivel de evidencia 1. Y fíjense los diferentes kits, las diferentes sustancias, realmente es un auténtico pupurri de poder valorar, poder comparar la cantidad de leucos, plasma, etcétera, etcétera. Y no todo el mundo utiliza la misma también cantidad. Dosis diferentes, producto diferente. Es muy difícil. Simplemente, ven, queremos hacer una crítica, pero una crítica constructiva, porque estos trabajos están escritos realmente en revistas, en journals de un gran impacto. Pero fíjense, y esto no quiere decir más que el desconocimiento de la biología. Y esto, el mea culpa, porque soy traumatólogo, realmente no soy biólogo, pero sí tenemos que darnos cuenta que para progresar, por esto estamos hoy en día en esta Facultad de Veterinaria de Córdoba, como el año pasado estamos en Murcia, en Valencia, etcétera, porque realmente es aquí donde podemos ir aprendiendo. No solamente estamos hablando hoy en día de factores de crecimiento, pues también vemos que estamos llevando a cabo en esta fundación el poder trabajar con las células madre, porque como hemos dicho al principio, la medicina regenerativa se va a basar no solamente en la matriz, no solamente en los factores, sino también en las células. Hay dos líneas hoy en día que se está trabajando. Una es la del tejido adiposo y otro es la de la médula ósea. Quizás sean las dos fuentes hoy en día que parece que tengan mayor futuro. Parece, pero esto solo nos hace falta que pase el tiempo, porque será el mejor juez, el tiempo. Como decíamos, y la de la grasa, que ya ven pues que hay aquí un conjunto de estas células que aplicamos cuando utilizamos la grasa. Estos son los trabajos, estas son ya las aplicaciones en un estudio que se está haciendo sobre la aplicación a nivel de los ligamentos. Y realmente, ¿qué es lo que queremos? Hemos visto al principio que realmente vemos cómo cura, decíamos, una herida en una evolución natural, normal, y realmente cómo somos capaces, pero sobre todo
actúa en la primera fase, la fase de la inflamación, la fase de la angiogénesis. Y esperamos y deseamos que realmente con la terapia celular nos avance en todos estos estadios. La unión quizá de las células con estas moléculas podamos ver, y hoy creo que es un día para poder aprender, poder discutir, poder en este coloquio a ver si hoy por la mañana sabemos un poquito menos, o al menos a la tarde cuando terminemos podemos saber un poquito más. Y aquí un poquito las conclusiones, pueden leer ustedes las conclusiones de todos estos trabajos que hemos hecho desde el 2002 hasta la actualidad, con estos 11 años de utilización, de aplicación clínica de los factores de crecimiento. ¿Qué nos ha pasado? En sí realmente que hemos visto que en las fracturas, en los retardos de consolidación ósea, hemos visto que realmente puede actuar y nos ayuda a mejorar. En los tendones, pues también vemos que sucede. No solamente a nivel de poder acelerar la curación, sino poder dar un tejido de mayor calidad. Un tejido realmente que vemos que las fibras de colágeno tienen una mayor consistencia, que tienen un parecido sobre todo al colágeno natural, al colágeno de las fibras normales. Hemos visto que nos ayuda en la curación, en la aceleración de las lesiones de los ligamentos, nos ayuda al cartílago, creando lo que hoy en día incluso solamente vemos con los factores de crecimiento, lo que se está viendo con el cultivo celular o con la utilización como Yagua Kitani en el 92 y hasta ahora Kuroda, Ochi, etcétera, etcétera, han venido demostrando que el cartílago que realmente se obtiene con los cultivos celulares o con las células madre a nivel del cartílago no dan un cartílago hialino tipo 2, sino que realmente lo que dan, o lo que ellos llaman, o en las lenguas anglosajonas se denomina like cartilage, simplemente que es semejante al cartílago porque hay un tejido fibrótico aumentado respecto al cartílago hialino tipo 2 normal. Hemos visto que realmente en el músculo también actúa, pero ojo con cuidado, que en el músculo hay que saber y hay que actuar muy bien, con mucho criterio, conociendo que el aumento de plaquetas nos va a llevar a un aumento del TGF1, TGF2, beta 3, los cuales tenemos que saber que son elementos fibróticos. Y aquí podemos crear un gran problema, sobre todo si estamos tratando lesiones musculares de deportistas de élite. Hay que andar con cuidado porque este problema ya se ha visto, porque se ha pensado que a mayor número de plaquetas, mayor curación, más rápido y mayor tejido. Y el tejido que estamos obteniendo no es un tejido de buena calidad, es un tejido que realmente hemos alterado, porque ha cogido la línea no del miocito, sino del fibroblasto. Por lo tanto, ha aumentado la relación 1:3 y esto es pernicioso. De aquí que hay recidivas en las lesiones tratadas con PRGF o PRP. De aquí que andemos con cuidado, ojo con las lesiones musculares. Realmente, después de esto, solo nos cabe decir que realmente pensamos que la medicina regenerativa, los factores de crecimiento, las células, los escafos y realmente este entorno que hay es lo que realmente nos va a dar un buen resultado. Y realmente en cuanto a las células madre, hemos visto que ellos también hacen esta expresión de factores de crecimiento, lo cual quiere decir que posiblemente el enriquecimiento de los medios cuando utilicemos las células madre con factores de crecimiento realmente nos puede ayudar. Pero de esto hay temas, hay personas que luego nos van a hablar y lo vamos a entender mucho mejor. Y realmente es el que los factores de crecimiento realmente nos pueden ayudar al aumento, sobre todo, de un elemento importante para la curación, que es tener vasos, a la angiogénesis. Es importante esta quimotaxis y la proliferación y la proliferación celular, la diferenciación y, como no, la síntesis de la matriz extracelular para obtener un buen equilibrio entre las células y realmente esta matriz. Realmente creemos que todavía nos queda un largo camino por recorrer,
pero que realmente la regeneración es el camino a seguir. Y, por lo tanto, para poder aprender más, vamos a seguir escuchando a los que nos van a seguir durante todo el día de hoy. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.